Bien, yo estoy haciendo un poco de tiempo nada más. Perfecto. Mi idea era hacer un poco de tiempo para que Maru pueda poner a grabar la presentación y ya lo hizo. Así que ahora sí comienzo formalmente a nuestra charla de hoy, que tenemos el gusto de contar con el profesor Ethan Householder, que nos visita a través de estos convenios que tenemos con el KIT, ¿verdad, Natalia? Como es un invitado de la doctora Natalia Morandeiro, voy a ceder a Natalia Morandeiro para que lo presente, con quien ella lo conoce mucho mejor. Así que bueno, adelante, Nati. Hola, bueno, muchas gracias a todos y todas por estar acá y muchas gracias, Ethan, por venir a dar esta charla. Ethan está de visita en el marco de una colaboración estratégica entre el KIT, que es un instituto de Alemania, yo no sé pronunciar bien la ciudad, Karlsruhe Institute of Technology, y la UNSAM. Esta semana se está haciendo un encuentro de varios proyectos que tenemos colaboraciones estratégicas entre UNSAM y KIT. Y en particular, ITAN es parte de un grupo, de un departamento que trabaja en ecología de humedales, así que iniciamos una serie de colaboraciones en el marco del cual viajaron dos personas de acá, David Clauser y Sofía Larrandart. Y bueno, ahora va a presentar resultados de sus trabajos de tesis doctoral y postdoctoral, ¿no? Y de su visión sobre sus investigaciones en la planicie de inundación del Amazonas. Así que bueno, muchas gracias. También muchas gracias a los que están presentes online. Bienvenido. Entonces yo controlo aquí, ¿no? ¿No funciona? Está bien esto. ¿No funciona? Entonces aquí lo controlo. Ok, bueno, la última vez que yo hice una charla en español fue hace 15 años con mi maestría. Voy a tratarlo otra vez, pero por favor usen tus cinturones de seguridad porque puede haber turbulencia. Si me equivoco y si me vergoñar, ¿cómo es? Tengo una gran capacidad de mezclar los idiomas, portugués, inglés, spanglish, portuñol. Voy a meter un poquito de alemán tal vez, entonces si les confundo, por favor, levanten la mano y nos reímos juntos y vamos adelante. Mi nombre es Ethan, trabajo con humedales y Natalia me dijo que la mayoría de ustedes también trabajan en humedales. Muy bien, entonces no soy el único que tiene ese defecto de carácter de le gustar las cosas difíciles, ¿no? De tener los mosquitos, estar mojado todo el día, me siento más cómodo ahora. Sí, todo bien. Ya. Primera cosa, quería decir un poco de quién soy y qué hacemos con el grupo. Somos un grupo de Avanza. Ok, somos un grupo de investigadores locos, aventureros. La Amazonía, trabajo en la Amazonía, no sé si dije eso, pero la Amazonía es muy grande. A veces la parte más difícil es simplemente llegar. Llegamos en diferentes formas, en partes grandes, donde tenemos un grupo científico realmente grande, puede haber 40, 50 personas, a veces estudiantes, a veces investigadores. También me han conocido, yo puedo también ir en moto o subiendo tres días en canoa o atrás de una camioneta, no importa, mientras más grande la aventura mejor, ¿no? Aquí son un poco de las condiciones de vida en el campo.
Puede ser como en los barcos en Brasil, hamacas, es hamaca. En otros lugares, en grupos más pequeños, usamos carpas, así aprovechando un campamento dejado por cazadores. Mi favorito es aquí cuando estoy solo, así viviendo con comunidades locales, siempre aprovecho, aprendo mucho de ellos. Y cuando llegamos, ¿qué es lo que hacemos? Lo que nosotros hacemos es florística y colectamos datos de comunidad, de los bosques, de su diversidad. ¿Qué especies, principalmente de árboles, qué especies están allá? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces levantamos parcelas, así de 1 hectárea, de transectos, no importa, pero levantamos parcelas, colectamos datos como básicos, especies, abundancias, diámetros, biomasa, esos tipos de cosas. Hacemos un montón de colectas florísticas y siempre con una sonrisa en la cara. ¿Ok? Entonces, esos somos nosotros. Pero antes de comenzar con la ciencia, quería darles un poco de información de qué son los bosques de planicie de inundación. Necesitan saber un par de cosas. La primera cosa, hay muchos superlativos que podemos hablar. Estos bosques de, puedo decir simplemente floodplain forests. Planicies de inundación no me salen. Estos floodplain forests bordean el sistema fluvial más grande del mundo. Creo que 3 o 4 de los ríos más grandes del mundo son tributarios de la Amazonía. Casi una quinta parte de agua fresca que entra en los mares pasa por la boca de la Amazonía. Hay muchos superlativos que podemos decir. Cubren más o menos 70 y 50 mil kilómetros cuadrados, que es sería como cubrir una tercera o cuarta parte de Argentina sobre una inundación sazonal. ¿Sazonal? Sí. Sazonal. Voy a entrar en portugués ahí en algún momento. Aquí tenemos una imagen de Google, aquí centrado en la ciudad de Manaus, en el corazón de la Amazonía. Y otra cosa que quieren saber es que hay varios tipos de floodplain forests. Hay aguas blancas, aguas negras. Las aguas blancas siendo las barcias y aguas negras siendo los igapós. Y pueden ver los colores diferentes. Aguas blancas, creo que es a ver si no es un nombre adecuado porque realmente es café con leche, el color. Aguas negras es realmente como nadar en Coca-Cola. Pero, ¿qué vas a ver en el suelo, on the ground? Esto sería una imagen que vas a ver en las barcias, las aguas blancas. Son cargados con sedimentos de erosión de los Andes. Por eso el color. Yo vivía por el río Tambopato por varios años y siempre decía a mi novia porque yo tomaba el río del agua, o sea, hacíamos todo con ese agua. Yo siempre decía, el agua rica de Tambopato tiene muchos minerales y nutrientes. Y es verdad, tiene muchos minerales y nutrientes, tanto para el ser humano, tanto para las plantas. Tiene suelos más fértiles. ¿Ya? También lo que ves aquí es bastante deposición, porque esas capas de sedimentos son depósitos. Con cada inundación, las barcas con muchos sedimentos se depositan. Entonces, aquí encima ves una floresta, un bosque sucesional de cecropia.
No sé si se copia aquí, tal vez en el... Puede ser en el norte. Puede ser en el norte. Un bosque sucesional que tal vez máximo 45 años de establecimiento, que sucede que llega a ser bosques más diversos en forma sucesional. Ok. Claro que aquí está la zona de deposición. Al otro lado del río también hay bastante erosión, como saben. Yo he visto viviendo en Madre de Dios, en el sur de Amazonía, he visto enteros canchas de fútbol en una estación de inundación. Simplemente se desaparece. Entonces, la migración de esos ríos es realmente impresionante. Esas son las bases. Los igapós, otra cosa mariposa. Aquí el agua es negra, no tiene casi nada de sedimentos, es muy claro, puedes ver hasta 7 metros de profundidad. El agua es como una jacuzzi también, porque esos rayos del sol penetran bastante, el agua es bastante tépido. Pero lo que ven aquí es no como esos bosques sucesionales por las migraciones del río. Aquí los igapós no se mueven, no tienen esa carga de sedimento, no son tan dinámicos. Y aquí justo en el borde del río, ahí vas a ver árboles que pueden tener 500 hasta 1000 años de edad, lo cual significa que por 1000 años este río está siguiendo su paso, que es su canal y que no ha cambiado. Completamente diferente de la situación de las barzas. Ok, necesitan saber cómo funcionan estos floodplain forests. Y básicamente es muy simple, necesitan saber una cosa realmente, y es esto. Es el pulso de inundación. Aquí estoy mostrando 3 ciclos. Cada año hay un gigante pulso de inundación de más o menos 10-15 metros. ¿Okay? Hay unos árboles que estarían en este nivel que pueden estar bajo 10 metros, una columna de 10 metros de inundación. O sea, puedes tomar una canoa y estás en el dosel del bosque, que es cuando lo haces por primera vez es un poco diferente. Y esos árboles están bajo de una columna de 10 metros, tal vez inundados por 200, a veces 300 días por año. Una cosa que tienes que saber sobre ese pulso, esa sazonabilidad, eso es en portugués, es que es muy viejo. Millones de años, desde el terciario en la Amazonía existe ese seasonality, ese pulso anual de inundación. También tienes que saber que es muy predecible, ¿ok? O sea, siempre entre junio y julio, ahí va a haber el pico de inundación. Entonces, si tú eres un organismo que vive en ese sistema, tú sabes exactamente cuándo vienen las inundaciones, cuándo vienen las temporadas secas. Es muy predecible. Entonces, como es predecible, los organismos pueden adaptar a ese, ¿cómo digo? Estacionalidad. 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 Eso.
Y aquí estoy mostrando el crecimiento de los troncos de los árboles. Y lo que vemos es que cuando no hay inundación, eso es cuando los árboles están creciendo. Y cuando hay inundación, no crecen. Cuando hay inundación, no hay oxígeno en la tierra. Si no hay oxígeno en la tierra, no hay respiración de los raíces. Si no hay respiración de los raíces, no hay crecimiento. Claro que muchos árboles tienen otras formas para transportar oxígeno por su biomasa, lentículas, raíces adventicios. Algunos hacen metabolismo anaeróbico, and so on. Pero la mayoría de árboles demuestran este tipo de estacionalidad en el crecimiento. Es básicamente el negativo del pulso de inundación. Pero no solo es eso. Todo el ciclo de esas plantas, el ciclo anual, parece que está gobernado por este pulso de inundación. Aquí pueden ver, claro, estoy hablando en generalizaciones, pero los padrones mayores es que un árbol va a completar su floración, su fructación durante las partes más inundadas. Las hojas comienzan a caer cuando las inundaciones comienzan y después las nuevas hojas comienzan a salir cuando está bajando ese pulso de inundación. Bueno, lo importante saber es que todo como digo, los patrones temporales de estos árboles están gobernados por este pulso de inundación. Es interesante porque si tú comparas a los árboles aquí, yo he visto, ahí estoy viendo un populus en la carretera hasta el aeropuerto. He visto salix, populus, sycamore, que es plantanos, un montón de árboles de las zonas templadas. Y para estas especies, sus ciclos estacionales están determinados por la largura del día. ¿Largura? ¿Cómo? El largo del día. Bueno, mejor dicho, el largo de la noche. Pero, ¿por qué? Porque el largo de noche es algo muy predecible. O sea, depende del órbito de la planeta alrededor del Sol. No hay nada que nosotros podemos hacer para hacer eso variar. Podemos destruir todo y hacer mucha destrucción, pero a lo largo del día y de la noche va a continuar así. Y los árboles son inteligentes. Por eso ellos están siempre midiendo las noches, porque ellos saben que eso es un clock, un reloj muy predecible. Y es interesante que aquí en la Amazonía lo que es predecible es el pulso de inundación. ¿Okay? Bueno, es predecible, pero hay una diferencia en que no vamos a cambiar el órbito de nuestro planeta, pero sí podemos cambiar el pulso de inundación y vamos a llegar a eso más tarde. Aunque estoy hablando mucho de árboles, la verdad, los árboles solo es el comienzo. Todo este sistema está adaptado a ese pulso de inundación. Aquí estoy mostrando el tambaquí, que es pero ¿qué hace ese pescado? Y muchos de los peces. Durante la temporada de inundación,
él tiene un bosque vasto de árboles que están donde los frutos están cayendo en el agua. Y él está feliz, está comiendo. Está poniendo su gordura que es tan rico para comer. Entonces, este pulso, como cada organismo está adaptado a ese pulso, ese sistema funciona, ¿ok? Y funciona porque todo está adaptado a ese pulso. No importa si estamos hablando de los árboles, de los peces, cada organismo, incluyendo si subimos los niveles tróficos hasta los humanos, cada organismo que interactúa con ese sistema es gobernado por el pulso de inundación. ¿Ok? Y eso mantiene una biodiversidad increíble, no solamente en los árboles, pero también una biodiversidad acuática, que claro que depende de los árboles, de los bosques. Ok, ¿qué son las amenazas? Yo me acuerdo, llegando a la Amazonía, la primera cosa que yo vi fueron esas lluvias, son increíbles. Ya, puedes, en 30 minutos, tú puedes ver una nube así crecer y después llega a ser tan pesado y después cae en el viento y de nuevo, ¿no? Puedes ver ese ciclo, es realmente impresionante la cantidad de agua que hay en la Amazonía. El pulso de inundación, ¿okay? Estoy mostrando aquí nubes que son, de ahí comienza la lluvia, porque ese pulso de inundación que mostré, esos eran datos de Manaus, en el centro de la Amazonía. Pero es importante recordar que ese pulso de inundación comienza con gotas de lluvia que comienzan, o sea, humedad en el aire que comienza en el Atlántico, cruza todos los bosques amazónicos y cae cuando llega a los Andes. Es por eso un truco de geología, ¿okay? Es por eso que tenemos la Amazonía y ese pulso de inundación. Si las montañas estaban en otro lugar, orientado en otra posición espacial, no tendríamos ese pulso de inundación. Entonces, realmente es un truco geológico. Pero lo que quería hablar, la verdad, esos también son datos hidrológicos del pulso de Manaus. Y lo que están viendo es el nivel de agua, y mapeado en negro son los máximos niveles cada año, y en rojo son los mínimos de cada año. Y podemos ver, hay bastante fluctuación. Hay bastante fluctuación, a veces hay bastante inundación, a veces no hay. Mucha de esa variación está controlado por el ENSO, por el Niño, la Niña. Muchos de estos picos están controlados por la Niña. Muchas de esas sequías están controlados por el Niño. Pero lo preocupante en estos datos es a partir de los 80s y los 90s, donde vemos una separación de los máximos y de los mínimos. Y eso es, en la literatura, se lo han llamado una intensificación del ciclo hidrológico. Y parece, la hipótesis es que eso está más ligado no al ENSO en el Pacífico, pero a las temperaturas del mar en el Atlántico, que está haciendo las grandes inundaciones más grandes y las mínimas más mínimas. ¿Qué efecto sabemos? Eso es preocupante. Tenemos pocos años que estamos viendo este padrón. ¿Qué efecto va a tener en ese sistema? No sabemos todavía.
pero es preocupante. Otra tendencia, otra amenaza. Son las hidroeléctricas. Aquí tenemos una foto de Balbina cerca de Manaus también. Y aquí estamos viendo una foto del reservorio. Lamentablemente han dejado los árboles. Claro que cuando sube los aguas, cuando llenan ese reservorio, se mueren los árboles, eso es esperado. Tal vez algo que no pensaron es que toda esa biomasa ahora bajo agua, claro que va a producir metano, que es outgassed en el dam, cuando el agua sale de ese reservorio. Y bueno, resulta que esa hidroeléctrica no es tan verde como esperaba, como la mayoría de los hidroeléctricos en la Amazonía. Aquí pueden ver dónde estamos. ¿Cómo estoy con tiempo? O sea, ¿es rígido, es estricto? Si paso mi tiempo, voy a ocupar la tecnología. Ok. Aquí está el reservorio. Han inundado una área muy grande. Aquí está Manaus. Viví en Manaus 4 años, creo. Pero, ¿qué pasa con la hidrología cuando pones una hidroeléctrica? Aquí estamos viendo el discharge, el flow, y hay tres zonas. Eso sería el pulso, son varios años, ¿okay? Eso sería el pulso normal, natural. Eso es cuando están llenando el reservorio, y eso es después. Y puedes imaginar que cuando se necesita energía va a usar más agua, cuando necesita agua, ellos no están tratando aquí de seguir los cursos naturales de la inundación. Y hay hay muchos aspectos de la hidrología que ha cambiado realmente drásticamente. ¿Qué es el efecto? Voy a contar otra historia para... ok. ¿Qué es el efecto? Aquí vemos un bosque muerto. Un bosque muerto. ¿Recuerdan uno de los primeros slides? Te enseñé estos bosques viejos de 500 años bordeando los igapós, las aguas negras. Esos son los mismos árboles, Eschweiler tenuifolia. Y mis colegas han datado la muerte de estos árboles dendrocronológicamente. Y básicamente han morido en este tiempo, más o menos en 20 años en este tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que estos árboles que han existido ahí por 500.000 años han sobrevivido bastantes fluctuaciones, inundaciones extremos, sequías extremos durante 500.000 años. Pones una hidroeléctrica en 20 años muertos. Y eso no es donde estamos aquí. No estamos en el reservorio donde se esperaban árboles muertos. No estamos justo downstream, abajo, ¿cómo digo downstream? Río abajo, 1 kilómetro río abajo.
estamos 100 kilómetros río abajo, ¿ya? Entonces esos efectos tienen consecuencias sobre grandes extensiones espaciales. Gracias. Continúen ayudándome, por favor. Y la verdad, eso no sería tan preocupante si solo fue una hidroeléctrica. No sería tan preocupante si solo fue un río. O sea, ok, un río gastado. Pero no es así. Hay hidroeléctricas, eso solo es lo que hay, lo que ya está planeado es hasta más. No sé si ustedes están viendo bien, pero hay muchos verdes donde hay hidroeléctricas que están funcionando. La mayoría son pequeños, pero si los efectos cubren tanta extensión espacial y puede haber efectos, si tú pones, por ejemplo, en la madera, en el río Madera, una hidroeléctrica, después otro, como tenemos en Europa, por ejemplo, puedes imaginar que esos efectos se multiplican río abajo. Y todo es importante recordar que todo ese sistema está conectado. Lo que tú haces aquí va a afectar aquí. Lo que tú haces aquí va a afectar aquí. Hay consecuencias río abajo, río encima. Todo es un network, un sistema fluvial conectado. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir sobre eso? Solo colectamos datos de florísticas en parcelas. ¿Qué nosotros podemos decir? Bueno, lo que queremos decir, lo que queremos usar nuestros datos para entender qué tan vulnerables son estos bosques cuando hay esos cambios hidrológicos. No solamente qué vulnerables son, pero por qué y dónde. En una situación ideal, lo que podríamos hacer es colectar suficientes datos para cada especie que ocurre en las planicies de inundación. Su fisiología, sus respuestas al pulso de inundación, y tratamos de hacer eso. Es un trabajo laborioso, pero tratamos de hacer eso. Y aquí hemos llevado un grupo de 30 estudiantes a la Amazonía, estudiantes alemanas, y lo llevamos a Brasil, levantamos bastantes parcelas, y contamos otras parcelas, creo que tuvimos como 60 hectáreas en total, distribuido por toda la cuenca del Río Negro, norte de Manaus. Y lo casamos esos datos de florística con datos hidrológicos. Básicamente estás en el bosque. Tú puedes ver dónde fue el nivel de agua del pulso del año anterior. Usamos esa información para extrapolar la historia de inundación en el pasado. Y podemos entender la distribución de especies, o sea, cómo ellos ocurren a lo largo del gradiente de inundación. Y bueno, hicimos eso para 100 y pico especies. Y lo que podemos ver, yo creo que los puntos destacantes son que la mayoría, el 70% de las especies que miramos ocupan solo un nicho relativamente pequeño de todo el gradiente.
En promedio, una especie ocupa más o menos una tercera parte del gradiente, que es relativamente poco. Hay unas especies aquí que prefieren estar en las zonas más inundadas. Toleran bastante la inundación por tiempos largos, una columna de 10 metros de agua encima. Toleran esa bastante, pero no son muy competitivos en esta zona, donde los árboles, estos árboles aquí, no toleran bastante inundaciones muy largas ni profundas. Esa especie que hemos visto, la especie muerta en el Igapó, ¿dónde está él? Es Phyllera tingifolia aquí. Entonces, sabemos que estas especies aquí están bastante sensibles, vulnerables a cambios de inundación. Bueno, hemos modelado, no importa eso. Pero también, curiosamente, el 30%, casi una tercera parte de las especies ocupan, no les importa dónde están, o sea, pueden estar muy inundados o no. Son los guerreros, o tal vez podemos pensar que también son los vagabundos, ¿no? No les importa dónde están. Y para nosotros eso fue interesante porque ahorita en un sistema natural parece que la mayoría de especies comparten, o sea, coexisten, tienen un nicho muy específico, ¿ok? La mayoría de especies. Y si nosotros comenzamos a cambiar esa ideología natural, ¿cómo va a cambiar? No sabemos, pero nuestra hipótesis es que este 70%, la mayoría de especies, va a estar reemplazado por esos vagabundos, 30%, que no le importa dónde están. O sea, los vagabundos o los guerreros, como quieras, ¿no? Pero ¿qué resulta? ¿Qué va a resultar? Tal vez una pérdida de diversidad, tal vez una pérdida de función. ¿Okay? Porque todos estos árboles están interactuando con la biodiversidad acuática. Hay interacciones muy específicas. ¿Okay? Y puedes imaginar que especies como estos lo tienen después de miles de años de viviendo en esas condiciones muy severas. Están muy adaptados a su sistema, están muy adaptados a los organismos que coexisten con ellos, los peces, otros animales. Y si comenzamos a cambiar un replacement con los vagabundos, tal vez va a haber una pérdida de función en estas cosas. Bueno, podemos ver mucho de simplemente mapear cómo cada especie ocupa su lugar a lo largo del gradiente de inundación. Pero este tipo de investigación también tiene sus desventajas. La mayoría de especies en la Amazonía son muy raros, escasos. En nuestras parcelas había tal vez más de 1000 especies, pero solo hay datos suficientes para entender más o menos 100. Y aún hasta para estos 100 los datos todavía no son mucho. Eso es un guess, ¿ok? Bueno, un guess. Entonces, hay más especies. Necesitamos todo un ejército para más levantamientos, más parcelas, y eso no va a pasar. Otra cosa es que es solo por el Río Negro, una pequeña parte de la Amazonía, es muy localizada. Tenemos toda la Amazonía. ¿Recuerdan ese mapa de las hidroeléctricas? Ok, es toda la Amazonía que hay que preocuparse. También
otra cosa es que no tenemos datos de tierra firme. Tierra firme es el hábitat que no está inundado, lo que cubre la mayor parte de la Amazonía. ¿Cómo estas especies ocurren en tierra firme? ¿Están ahí o no están ahí? Eso hace mucha diferencia. Si todas esas especies están en tierra firme, entonces hidroeléctricas, todas esas especies van a sobrevivir. Claro que perdemos toda la función, pero las especies van a sobrevivir. Y aquí no tenemos datos de tierra firme. Ahí entra la fase más reciente de eso fue publicado hace 2 años o 1 año. Lo que voy a presentar ahora es algo que estoy tratando de publicar ahora. Ahorita está en su segundo review en Nature Ecology and Evolution. Fingers crossed. Lo que tenemos aquí, tenemos los floodplains, aquí tenemos tierra firme, aquí. Okay, si tú estabas aquí caminando, lo que verías es estás en los floodplains, tú verías una barranca de 10, 20 metros, y ahí está tierra firme donde no hay inundación. Entonces, nuestra pregunta, con los datos que voy a mostrar, es, son estos bosques de floodplain, son estos floodplain forests, tienen una composición única. Hay especies que solo están aquí, o las especies están más mezcladas entre bosques de inundación y tierra firme. En términos más científicos, estamos buscando habitat specialization, patrones de habitat specialization. Y son todos los floodplains igual en ese sentido. O sea, tal vez hay algunos floodplains que son súper especiales, que solo hay especialistas que dominan. Tal vez hay otros floodplains que las especies son más generalistas, ocurren donde quieren, floodplains y en tierra firme. Esos son patrones de beta diversidad. Entonces, quería explicar un poco de beta diversidad porque yo creo que siempre usamos esa palabra diversidad, lo escuchas en el radio, en las noticias, pero la verdad es que diversidad es muy complejo, es muy complexo, no es tan fácil. Pero estos son los datos, estamos usando datos del Amazon Tree Diversity Network, son como 300 colaboradores que ellos ponen sus datos florísticos de parcelas, compartimos todo y esos son los datos que usé. Tenemos bastantes parcelas de tierra firme por toda la Amazonía y bastantes parcelas de los barcias y igapós. Y eso es lo que estamos comparando para esas preguntas que ya formulé. Pero diversidad. Nosotros pensamos que beta diversidad fue el componente que queríamos entender. Beta diversidad. Entonces, ¿qué es beta diversidad? Cuando nosotros pensamos en diversidad, nosotros mayormente pensamos en alfa o gamma. ¿Okay? ¿Qué es alfa, gamma y beta diversidad? Ok, alfa en blanco, beta en amarillo, gamma en rojo. Alfa, tú vas a una parcela, haces un levantamiento, cuentas las especies, eso es alfa. Alfa diversidad. Gamma diversidad. Tú levantas 1000 parcelas en todo el paisaje y esas especies van acumulando. Eso es gamma. Todo en una región grande. La beta son las diferencias entre los diferentes
levantamientos, o en este caso los diferentes hábitats, tierra firme y floodplains. Entonces, beta es un poquito abstracto. Alfa diversidad, tú puedes mapearlo. Si yo fui allí, yo medí. Gamma, tú puedes mapearlo. Si es esta región, número de especies es ahí. Beta no tiene lugar. Es una cosa abstracta que está entre lugares. Entonces, para muchas personas es abstracto, pero para mí realmente beta es clave, especialmente en los trópicos, especialmente en la Amazonía, cuando no hay datos de cada especie, no hay suficientes levantamientos. Usando beta, todavía podemos decir algo sobre alfa, podemos decir algo sobre gamma, porque está relacionado con beta. Otra perspectiva de beta diversidad. Todos aquí saben cómo especies acumulan. Es un concepto básico en ecología. Tú haces más inventarios, tú acumulas más especies. Entonces aquí estoy mostrando dos diferentes levantamientos. Tal vez vamos a decir este rojo estás muestreando a lo largo de un gradiente de elevación. Y tú encuentras cada vez que tú subes elevación, hay un cambio en especies. Y esas especies van acumulando. ¿Por qué? Eso es la beta. ¿Okay? Es el reemplazo de especies. La beta es un link entre alfa y gamma. Aquí haces otro levantamiento a lo largo de un gradiente de fósforo en el suelo. También hay un cúmulo de especies, pero no es tan grande como elevación. Y eso es interesante también. Significa que beta con elevación es más grande que beta con el fósforo, lo que estás midiendo. Entonces, beta también nos da un poquito información sobre qué sensibles son estas especies al gradiente. ¿Entendieron? Yeah. Ok. Próximo slide es solo un slide para que yo me acuerdo. No lo miran, no es importante, pero esas son las metodologías que usamos. Básicamente lo que hicimos es extrapolamos la distribución usando las parcelas de ATDM, extrapolamos o interpolamos la distribución de casi 5,000 especies. Hicimos camas, rasters de floodplains y tierra firme, y para cada píxel lo comparamos, comparando las diferencias composicionales, o sea, beta. Entonces fue interesante porque así conseguimos mapear beta diversidad. Para cada píxel tenemos una beta. Eso fue una cosa interesante de la metodología, porque conseguimos mapearlo explícitamente. Recordando nuestras preguntas, los resultados. Ahora va a comenzar ok, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí son los resultados. Okay? Species turnover, eso es beta diversidad. Okay? Rojo significa que la beta diversidad es muy alta. Azul, beta diversidad muy baja. ¿Y qué significa beta diversidad? Significa que
cuando hay alta betadiversidad, significa que estos bosques de floodplain, estos bosques de inundación, son muy diferentes a los otros bosques que los rodean, o sea, tierra firme. ¿Y qué son los padrones? Lo que llama la atención es que lo hicimos para Barcia y Gapó, y lo que llama la atención es que en el centro de este sistema fluvial, ahí están donde los bosques que son más únicos en términos de su composición, ahí están localizados, en el centro, en el corazón del sistema fluvial. Hay muchas áreas donde los bosques de inundación y de tierra firme son bastante similares, o sea, comparten muchas especies. Claro que queríamos saber por qué. Entonces hicimos una... Esos son padrones muy groseras de inundación. Y es interesante de dónde vienen esos datos. Vienen del GRACE Satellite, y si ustedes están en Remote Sensing, saben que el GRACE Satellite está midiendo cambios en la gravitación de la planeta, que está bastante en la Amazonía, está bastante relacionado con este pulso de inundación. O sea, hay tanta inundación que se puede medir cómo muda la gravitación de la planeta. ¿Okay? Eso es lo que estamos midiendo ahí. También es importante, es que esto la verdad tiene 4 dimensiones, porque esto lo usamos, tendría 4 dimensiones. Porque es importante, lo que eso representa son más o menos 20 años del pulso, no medido como un level logger en Manaus, que solo mide esto. Lo que esto está midiendo es esa ola que comienza con lluvias, con gotas de lluvia, esa ola que comienza muy suave aquí, de ahí comienza funnel, ¿cómo digo funnel? Concentrarse aquí en el corazón, donde los pulsos son realmente grandes, llegas al estuario, la ola comienza a disminuir otra vez. Eso es lo que está representando, porque pensamos que mostrar por lo menos tener esa idea de que todo el sistema fluvial está conectado. Bueno, los resultados principales. ¿Qué está controlando betadiversidad? Flooding. No hay sorpresa ahí, ¿no? Pero hay unas cosas. Si es que flooding es súper grande, siempre vas a tener un bosque de inundación que es súper único, súper especial. O sea, las especies están ahí y no están en tierra firme. Pero si no hay mucha inundación, o sea, si tú estás en esta zona aquí, puede haber que tú compartes muchas especies con tierra firme, o puede ser que no. O sea, hay mucha variación que no estamos explicando aquí. Estamos viendo solamente... es un poco grosero, ¿no? ¿Y qué está controlando esa alta betadiversidad en zonas azules así? Bueno, no sabemos. Pero, bueno, mira nuestros datos de inundación, son bastante groseros. Pero puede haber otras variables que explican. Pero lo principal es que betadiversidad está controlada por la inundación. Claro que queríamos profundizar un poco porque betadiversidad todavía es muy abstracto, es difícil de entender.
Yo estoy trabajando con beta por años y todavía no lo entiendo. Entonces, ¿qué hicimos? En los mismos datos que tuvimos, hay como 5.000 especies, y por los que tuvimos suficiente información, hicimos un análisis si era un especialista en bosques de inundación, si era una generalista, o sea, están los dos hábitats, o si está más que todo en tierra firme. ¿Y qué es lo que vemos? Es el beta de diversidad aquí y su abundancia de cada especie, cada punto es una especie. No, sorry, cada punto es un píxel, un píxel. ¿Pero qué vemos? En esas zonas rojas, donde hay bastante beta diversidad, podemos tener hasta el 90% de esa comunidad son especialistas para ese hábitat. ¿Qué significa eso? Tú tocas 10 diferentes árboles en un bosque de inundación y tú puedes saber que esos 9 de esos 10 árboles no están en tierra firme. O sea, necesitan inundación. También, eso es si tú estás en un bosque de inundación, ¿ok? En una zona roja de alta beta diversidad. La mayoría grandes son especialistas. Ahora, si vemos en la Amazonía, en una escala más grande, en la Amazonía, tú caminas por la Amazonía, tú tocas 5 árboles. 20%, más o menos 20% de los árboles que tú tocas necesitan, o sea, solo ocurren en los bosques de inundación. ¿Qué fue sorprendente para nosotros? Aunque tal vez no debe ser, porque más o menos 20% de Amazonía está cubierto por bosques de inundación. Ok, entonces, ¿qué significa todo eso? Ya sabemos todo eso, ¿no? Desde la introducción yo te expliqué que la inundación es importante, hay mucha biodiversidad, ya sabíamos todo eso. ¿Por qué lo hacemos? El problema con la información que tuvimos es que siempre sabíamos, tuvimos siempre educated guesses. No había datos hard facts. Y sabiendo que 1 en cada 5 especies depende de inundación en la Amazonía, es algo. Por lo menos nos dice qué se puede perder. Sabiendo que 9 de 10, cada 9 de 10 troncos que tú tocas cuando estás en un bosque de inundación puede ser especialista, dice algo. Otro problema es que la información que tuvimos fue siempre muy disperso. O sea, alguien hace un levantamiento aquí, otra hace 500 por acá, 1000 metros por aquí. La información fue muy dispersa, usando varias diferentes metodologías que no se puede comparar. Pero la pregunta es si todos estos floodplain forests son iguales, en qué especial su
comunidad de árboles es? La respuesta es no. Cuando vemos todo, usando toda una metodología que es igual por toda la Amazonía, vemos que no. Hay, como aquí, hay algunos bosques de inundación que son bastante diferentes y aquí que son más similares a la tierra firme. ¿Pero qué significa eso? Vamos a estar confrontados con decisiones difíciles en términos de manejo y conservación. Y si no tenemos información ecológica, biológica, así, ¿cómo vamos a hacer esas decisiones? Entonces, ¿cómo queremos conservar gamma diversity? Bueno, tenemos que conservar los procesos, tenemos que conservar beta, tenemos que conservar los procesos que mantienen beta. Entonces, una mapa de beta diversidad también puede servir como información como para la conservación. También otro problema fue que cuando hay cambios, cuando hay una hidroeléctrica, cuando hay otros cambios hidroeléctricos, ¿cómo podemos predecir el impacto? Bueno, no lo podemos, no podemos. Solo retroactivamente podemos medir la destrucción. Lo que necesitamos llegar es saber más una forma predictiva de si hacemos un cambio aquí, ¿qué van a ser las consecuencias? Y una mapa de biodiversidad nos dice algo, nos dice que aquí en esta zona donde hay muchos especialistas, el pulso de inundación es gigante, aquí tú haces cambios a la hidrología, vas a ver impactos, vas a tener consecuencias muy grandes aquí. Si lo haces aquí, también, pero tal vez no tanto aquí. Entonces yo creo que algo, información así, aunque sea súper imperfecto y la verdad grosero en términos de su escala espacial, tiene una utilidad. Y esto es solo es el comienzo de las investigaciones. Esto es casi llegando al final. Esto es el Global Map of Human Modification y solo lo pongo aquí porque en la Amazonía los ríos son las carreteras. O sea, no hay muchas carreteras, las carreteras son los ríos. Los ríos ahí tienen toda la fertilidad. Ahí están las personas. Están con sus vacas, están haciendo su agricultura, deforestando en las barcias y un poco en los ilapos de la Amazonía. Y bueno, eso es lo que queremos cambiar. Vamos a tener que hacer decisiones difíciles. ¿Qué vamos a conservar? ¿Qué vamos a no conservar? Y bueno, creo que los resultados que tenemos es un comienzo, nos dice algo sobre eso. He pintado una imagen muy... debe haber un texto aquí que dice, "Is there hope?" Porque siempre termino en siempre pinto una imagen muy triste a veces. Y la verdad es triste, pero en Estados Unidos están removiendo miles de dams. Y lo que ven en los Estados Unidos es que los ríos mismos, ellos se adaptan muy rápido. O sea,
abres el dam y el río hace lo que él quiere. Y él encuentra su equilibrio muy rápidamente. Eso me da esperanza. Si es que en la Amazonía, ¿no? O sea, continúan con las hidroeléctricas, me da esperanza que por lo menos los ríos pueden equilibrarse muy rápido. La cuestión, claro, es si la biodiversidad va a hacer lo mismo. ¿Bien? Porque, bueno, extinciones por siempre. Ok, y con eso voy a terminar, yo creo. Ya. La verdad pensé que iba a haber 3 o 4 gatos aquí, pero está bien que todos han venido. Muchas gracias por la charla. Lo estuve siguiendo desde abajo para ver si el Zoom se veía bien y salió. Ok. Bueno, colegas, muchas gracias por estar allí, están detrás de la pantalla. Entonces damos comienzo a preguntas y consultas, comentarios, si hay preguntas. Los que quieran hacerlo vía Zoom, por favor, levanten la manito y los que están presentes también levanten la manito y levanten. Bueno, me gustó la presentación, me parece, se entendió todo, sí. Si tuviste alguna duda con respecto al castellano, creo que todos entendimos perfecto. Así que, bueno, tenía algunas preguntas que me fueron surgiendo a medida que ibas presentando los resultados, y en particular con el mapa de la diversidad, el mapa ese de cambio que tenías coloreado, con una zona marrón intensa, donde había más diferencia entre lo que es el floodplain y lo que es terrafina. Y después en las nacientes, en las cuencas abajo arriba, tenía zonas, hay unas nacientes más azules, otras nacientes que estaban más al sur, y otras más rojas. Pero siendo tributarios de un número de orden bajo, ¿no? La naciente en la cuenca. ¿Hay relación entre ese color azul, esa baja diferencia entre esa baja tasa de recambio de especies, asociada a ese mapa que mostraste al principio de los puntos verdes con las represas? Si es que si la acción de las represas o la ganadería que hay en el sur de esa zona, en la Amazonía, que lo mostraste después al final, la ganadería y la agricultura, ya hayan estado actuando en las últimas décadas o más tiempo y como consecuencia tengas una diversidad baja en esa zona, si hay relación entre la historia de uso del suelo en esa zona y una baja diversidad, y que las otras nacientes que están más al norte, que son menos accesibles, tengan todavía unos colores rojos por una menor historia de uso. Entonces la pregunta es si los humanos ya han impactado y pueden explicar. Bueno, hay en términos de las hidroeléctricas en esa zona andina de Perú todavía son bastante pequeños, son pocos megawatts. No puede ser, no creo que eso podría explicar las mudanzas, la betadiversidad, pero sí, cuando hicimos ese análisis, como muchas veces asumimos que la Amazonía es un lugar pristino, que todavía los humanos no lo han impactado tanto, y claro que eso no es verdad. No es una cosa que hemos investigado, esa pregunta. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que cada vez que vemos los impactos desde prehistoria de los indígenas de tiempos precolombianos, sus impactos son detectables en la composición
del bosque. Han usado recientemente esos mismos datos para mostrar que efectivamente los indígenas antes de Colombo han impactado la composición, patrones composicionales del bosque. Entonces, puede ser, no es una cosa que hemos investigado con esta pregunta. Pero sí, puede ser. Otra cosa es que hay bastantes residuos que no estamos explicando. Traté de explicar esos con patrones de lluvia, también esa zona en el oeste, que es bastante roja, hay bastante diversidad, es uno de los lugares más húmedos de la Amazonía, hay bastante precipitación, también está en una cuenca gigante que se llama la Pastaza Marañón, donde los floodplains ahí son increíbles. Es una depresión gigante por la tectónica. Y parece que eso podría explicar bastante de los residuos que estamos viendo. Pero claro, no hemos visto los humanos. Gracias. Bueno, ¿trabajan con gente de allá, más allá de que acompañen seguramente las campañas, estudiantes o personas locales que les den información sobre cosas que por ahí no ven por vivir ahí? ¿Puedes hacer esa pregunta otra vez? Sí, trabajan, por un lado, con estudiantes o investigadores de la zona, y también se trabajan con gente, digamos, locales que viven, por ejemplo, vos dijiste que te quedabas con comunidades y que por ahí tengan información que les aporte. Bueno, el grupo científico siempre es diverso. Si es que salimos en un barco grande, siempre puede ser bastante internacional, pero también la mayoría serían brasileños, si es que salimos de Manaus. Pero siempre llegando a los sitios donde queremos ir, hay que contratar gente de allá, porque ellos tienen, si no, estás frito pescadito, porque en la Amazonía esos canales, esos lugares son muy complicados, no solo para navegar, pero conocimiento de las trochas y todo eso, de los animales, de los humanos. Ellos nos guían y nos cuidan bastante. Entonces ellos, siempre hay que tener un local, una persona de ese local. Siempre. Personas. Es todo un equipo. Sí, me encantó la charla. Yo soy meteoróloga y vine a la charla para ver un poco, para tratar de entender qué es la Amazonía, porque la influencia sobre el clima de Argentina, en el caso de que realmente haya cambios importantes en el Amazonas, es muy, muy importante. Y quería un poco saber cuál es tu opinión cuando se considera la zona de la Amazonía como un tipping point para el cambio climático. Yo creo que muchas de las investigaciones que investigan el tipping point son muy, como digo, convincentes. ¿Eso es una palabra? No lo estoy inventando. no. Son muy convincentes. Porque como mostré, las sequías están más secas y eso tiene un impacto con los fuegos.
Y por ejemplo, los igapós que enseñé, ellos son muy vulnerables a los fuegos. Aunque es una planicie de inundación, donde hay bastante agua, en la temporada seca, se secan bastante y tienen un dosel más o menos abierto y siempre hay pescadores que están ahí con sus fuegos. Cada vez que yo voy en una temporada seca, hay humo ahí por la distancia, ¿no? Y tú preguntas, ¿qué es ese humo? Y los locales te dicen, está quemando ya 3 semanas, ¿no? Y eso es igapó, es bosque de inundación. ¿Y dónde está ese igapó? Está en el centro de la Amazonía. Entonces parece que los igapós son un flashpoint, no simplemente porque son muy flammable, pero también porque ahí están los humanos, los pescadores. Hay bastante fuego ahí y ese fuego puede espallar, puede dispersarse. Entonces, sí, y en cuestión, toda esa evaporación, porque ¿de dónde viene el agua de lluvia en la Amazonía? Viene de evaporación, de transpiración de los árboles. Y si tú remueves la transpiración, ese agua solo va desde el océano hasta los Andes y cae. Y si remueves ese ciclo de transpiración y lluvia que hay, ese agua no cae más. Parece como un ciclo negativo, positivo, ¿no? Entonces, sí, yo soy creyente en esas investigaciones de tipping point. Prácticamente hay estudios que muestran que prácticamente el 80% de las precipitaciones de verano en Argentina es agua que ha pasado por el Amazonas. Sí. O sea, no viene de los océanos, sino que ha tenido ese reciclado en la zona amazónica. Sí, sí. ¿Tenemos una pregunta? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tenía una duda de cuando vos mostraste ese bosque que tenía como 500 años aproximadamente de antigüedad y que en los últimos 20 años es como que desapareció o murió. Vos dijiste que hay represas de distintas envergaduras, pequeñas, medianas y de gran impacto. Y que este bosque estaba a 100 kilómetros aguas abajo de una represa. ¿Esa represa de qué dimensiones estamos hablando? Es uno de los grandes. De las grandes. Yeah. Es uno de los grandes. Y con las represas que serían más de mediano o pequeño tamaño, ¿el impacto al 100 bosques has visto aguas abajo de manera similar que este bosque? Si hidroeléctricas más pequeños tienen tanto impacto. Sí tienen impacto, no sé los datos. Claro que el impacto no va a ser tan grande. Pero mucho tiene que ver con dónde estás en la Amazonía. Si estás en el centro de la Amazonía, donde ese pulso es súper predecible, súper gigante, si tú modificas eso con una hidroeléctrica, claro que va a haber bastantes consecuencias biológicas, ecológicas. Si estás más en el oeste, donde ese pulso, estás más cerca de las cabeceras. Cabeceras. No vas a tener el mismo pulso, no va a ser tan predecible, va a ser más como un río europeo más errática. Y tal vez ahí las especies no son tan vulnerables a esas hidroeléctricas. También hay hidroeléctricas y hay hidroeléctricas.
El Balbina es un caso severo porque hizo un reservorio gigante, pero también hay hidroeléctricas más modernas que se llaman run-of-the-river hydroelectrics, donde no represan tanto, no hacen lagos gigantes atrás, y esos respetan un poco más el pulso natural de la inundación. Y hay 2 de esos en el río Madeira, esos tienen menos impacto en términos del impactos de pulso río abajo. Joaquín. Bueno, buenísima la presentación. Me gusta cómo pudieron relacionar trabajos de campo con las parcelas, con información de poder espacializarlo, poder utilizar otras información de teledetección, ¿no? De información satelital. Y bueno, acá también trabajamos con humedales y tratando de entender los ciclos hidrológicos. Entonces te quería preguntar qué estrategias exploraron para entender esos ciclos. Vi que utilizaron bueno, los water level, digamos, pero eso sería una información de campo, y también lo de la gravedad, que me resultó muy interesante, y preguntarte si vieron otras cosas, si por ejemplo mapas de agua con Landsat o ese tipo de información no resultó, o alguna otra estrategia. Fue un proceso muy largo, porque hay otros datos bastante buenos sobre nivel de agua. Por ejemplo, hay ese Tahiti, no sé si conoces. Ellos usan satélites, un montón de diferentes satélites, y tienen estaciones virtuales por todo el mundo, en todos lagos y todos ríos. Hay información que va atrás tal vez entre 10, 15, 20 años. Entonces hay un buen histórico de Tahiti. Y esos son datos mensuales. Y pensé en usar esos porque son es más preciso. Tienen más información espacial más preciso. Pero al final escogí ese GRACE porque nuestros datos florísticos para cubrir, yo te enseñé un mapa, ¿okay? Pero los inventarios yo hice los puntos muy grandes para parecer que cubrimos mucho de la Amazonía, pero la verdad es que cubrimos menos de 1% de 1% de 1% de la Amazonía. Hay huecos gigantes donde no hay muestreos. Y para cubrir toda esa área tuve que extrapolar bastante la distribución de especies. Más o menos 3 grados, que sería como más que 300 kilómetros. Entonces puede haber un punto aquí donde toda nuestra información florística viene de 300, 600 metros lejos. Entonces, eso es nuestro base. Es muy grosero, especialmente. Y pensé, ¿por qué voy a usar datos hidrológicos súper específicos cuando mis datos florísticos son en otra escala espacial? No me hacía sentido. Entonces, al final escogí el GRACE Satellite, que tiene una resolución más o menos similar a cómo extrapolamos las distribuciones de especies. Entonces, entraba ahí, eso fue la justificación. Y también yo quería ser la primera persona para correlacionar
beta diversidad con la gravedad de la planeta. Fue un poco abstracto, pero para toda la Amazonía, yo creo que un hidrólogo va a ver eso y no le va a gustar. Pero por suerte, quien está revisando el artículo en Nature son ecólogos que trabajan datos de vegetación. Entonces, bueno, una respuesta sincera y honesta. ¿Alguna pregunta o comentario más? Bueno, Natalia, y vamos cerrando porque tenemos que cambiar. muchas gracias por la presentación. Te quería preguntar, sé que también hay impacto de la minería de oro y bueno, deforestación para el avance de la agricultura y de la ganadería. Te quería preguntar en qué zonas predominan esos usos y qué impactos pueden tener en la biodiversidad. Yeah. Ok. ¿Dónde está? Bueno, hay en el impacto de los planicies de inundación está más grande en el este. O sea, en términos de todos los usos, si vas justo al anterior, en el este está colonizado por más tiempo, está más cerca a la frontera que viene del sur. Entonces, aquí hay una frontera agrícola que viene del sur. Este es cerrado, es tipo una sabana donde hay más agricultura. Y los avances a la Amazonía siguen esa línea, esa frontera. Entonces, los impactos en términos de todos los usos, aquí es en el este. Y aquí estás viendo las barcas del este, cerca de la boca. Es ganadería, son vacas, es agricultura. Minería está localizado en ciertas zonas que yo conozco, es aquí. La minería de oro, específicamente, de mi conocimiento está más cerca de las Andes, porque de ahí viene. Y, tengo muy buenas fotos de minería de oro en mi computadora que realmente están destruyendo los floodplains, porque ellos buscan esos meander scars, porque es ahí donde el agua que trae el oro entra en un meander, en un lago natural, y ahí la velocidad de agua baja y ahí acumula el oro. Y ellos están buscando esas zonas topográficas y cuando lo encuentran, ellos destruyen, deforestan y hacen un lago y lo contaminan todo con mercurio. Trabajando en Madre Dios, en Puerto Maldonado, la primera cosa que tú vas a ver es una abundancia más que esperada de niños con defectos, abnormalidades corporales. Es por la minería, es por años de minería. Y eso solo está aumentando logísticamente en los últimos años. Y la cultura de la minería es uno de los peores. Tengo ahí filmado, los impactos sociales son grandes. Tengo filmado un minero explicándome por qué él contrataba gente de los Andes. Porque no pueden nadar, no pueden escapar. También hay indígenas que son explotados. Culturalmente es de lo peor. ¿Es legal? Es ilegal. Ilegal. Sí, es ilegal. Y eso
eso hemos encontrado también, que antes, en Madre de Dios, antes eran más o menos al borde del río, o sea, no les importa, no había control. Pero con tiempo y cuando los controles, la policía comenzó a pegar más duro, ellos avanzaron en la floresta más lejos del río, donde es más fácil pescarlos, ¿no? Simplemente avanzaron más adentro a la planicie de inundación. Ya se están haciendo más. Hay más minería en Brasil también, de oro. No lo he visto, no sé dónde está concentrado, pero hay bastante en el sur de Perú. Yeah. Bueno, y Colombia también tiene un problema muy serio. Sí, Colombia es muy- probablemente, ya. Ahí está el oro en los Andes. Entonces. Bueno, creo muy lindo, pero tenemos que ir dándote por terminado porque tenemos una reunión ahora del Consejo Directivo que va a tener lugar acá. Así, bueno, agradecemos a Itan, muchísimo, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Esperamos tenerte por acá otra vez, en un momento. Me hacen sentir como un rockstar. Es más o menos, más o menos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá también, y este fue el último seminario, esperemos que de este año. Y, así que quizás el año que viene tengamos más seminarios. Y bueno, gracias por estar. Así que, bueno, nos veremos por ahí dando vueltas. Gracias.